Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Sed misericordiosos como el Padre. Es tal vez la frase que más resuena de la liturgia de la palabra que en estos momentos pues meditábamos del Evangelio según San Lucas del día de hoy jueves. Y es que la misericordia es el acercarnos y buscar siempre el bien de las personas. Pero inclusive Jesús lo lleva a un contexto muy fuerte, porque si leemos los versículos anteriores, él habla de un amor, de una entrega, de un servicio, inclusive a aquellos que nos hacen daño. Es una liberación por un lado y una entrega, una donación por el otro, pero una donación que tal vez en muchos casos ni siquiera va a ser correspondida. ¿Por qué? Porque al final lo que busca el Señor es llevarnos a nosotros a hacer aquello que inclusive Él realizó primero en Jesucristo. El Padre nos dio todo lo que tenía. Nos dio la creación, nos dio sus bendiciones, sus protecciones, es lo que dice al pueblo de Israel constantemente. Él lo fue llevando desde pequeño y a veces entre más lo buscaba, él más se alejaba. Y en el momento en el que el asunto se estaba saliendo de control, él entrega a su hijo, dar ya lo más que podía dar, que fue a su hijo en esa cruenta, pues violenta muerte. Y al final a veces se da de que no somos ni siquiera agradecidos con ese signo que Cristo hizo por nosotros. Es lo que se reflexionaba en otras ocasiones sobre nuestra indiferencia al sacrificio de Cristo y pensar de que fue algo sumamente sencillo y no. Cristo sufrió y padeció por aquellos que inclusive lo traicionaron, lo negaron, lo escupieron, lo golpearon. Pero al final, dentro de todo ese contexto, la primera frase que sale de su boca es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A ese grado de misericordia, a ese grado de cercanía, a ese grado de amor es el que nos está impulsando el Señor a dar. Y es cierto, de decirlo es muy sencillo, el cumplirlo es lo complicado. Pero Él es el que nos da la fuerza porque Él es algo que también cumplió, que también vivió, que también hizo. Y es justamente el ir más allá de nuestra zona de confort, de darle lo mejor a las personas que viven a nuestro lado, que viven en nuestro entorno, sino buscar una conversión total, una conversión plena. Que el bienestar del otro sea el llamado que Dios me hace día con día. Y ahí es donde entramos a buscar, a sabiendas de que todo lo que nosotros hacemos se nos devolverá para bien o para mal. Por eso entonces mejor invirtamos en el bien, para poder siempre recibir del Señor lo mejor para nosotros, no en función de lo que nosotros hagamos, pero sí porque Él es un Dios justo que ve más allá de las apariencias y juzga más allá de lo que se ve físicamente, sino que Él es un Dios agradecido y un Padre amoroso que siempre retribuirá el bien que nosotros hagamos. Y es que esa es justamente la esencia de la vida cristiana. Y nos lleva también a entender que justamente el actuar con bien ante el que nos hace mal es cortar una cadena de maldición, es cortar una cadena de resentimientos, es cortar una cadena de rencores, es cortar una cadena de odio, es cortar una cadena que no nos permite volar libremente. Porque al final la fortaleza del hombre no está en la capacidad que tenga de humillar al otro, sino en la capacidad que tenga de orar por el otro, por su conversión y que en nuestro corazón poder seguir adelante y buscar siempre el bien de los demás. Porque no será la primera ni la última vez que alguien nos traicione, no será la primera ni la última vez que alguien nos señale, no será la primera ni la última vez que alguien nos quite lo que es nuestro, que alguien nos estafe, que alguien nos robe, que alguien nos humille, que alguien nos maltrate. Pero el vivir con ese resentimiento lo que hace es poner una vela en nuestros ojos, una venda en nuestra vista que no nos permite ver claro y más bien nos frustra y nos llena de temores, de resentimientos y dolor. Ya no podremos entregarnos a los demás si vivimos con esa zozobra de que me puedan hacer daño.
Entonces, ahí es donde entra la fuerza de Cristo que nos impulsa y nuestra necesidad de pedirle a Él que nos ayude a dar más de nosotros, a darnos sin miedo y sabiendo que todo eso tiene su recompensa, porque es justamente lo que el Señor prometió, que todo aquel que dé, el que se entregue, recibirá y recibirá más de lo que ha entregado, porque con la misma vara que seremos medidos, que medimos, seremos medidos. Por eso es importante también desprendernos, porque es la mejor inversión que podamos tener y que tal vez en primera instancia y en la primera situación tal vez no veamos los resultados. Tenemos un Dios que es justo y que actúa en el momento oportuno, y todo aquello que nosotros hagamos en bien lo recibiremos tanto en esta vida como en la otra, y principalmente tiene más valor en la otra. Entonces, ahí es donde entra eso de ser misericordiosos con el Padre. No porque las demás personas lo merezcan o no lo merezcan, pero sí porque nosotros lo recibimos primero de Dios. Entonces, ahí es donde entra ese conocimiento y sobre todo esa necesidad de saber que somos personas muy valiosas y que el Señor nos ha dado muchísimas cosas, porque es justamente lo que escuchábamos y meditábamos en el Salmo. Somos un prodigio de Dios, somos algo que el Señor creó, pensado desde el principio, tejido con amor desde el vientre de nuestra madre. Hemos sido pensados con un propósito, con un proyecto, con un llamado, del cual no podemos hacer nuestra vida sorda, sino todo lo contrario, dejarnos llevar, dejarnos guiar. Eso es lo que dice justamente el Salmo 138, que hoy meditábamos en, en la parte responsorial. Entonces, ¿por qué a veces nos limitamos a dar? Porque creemos que lo que vamos a dar es muy poco, pero realmente vamos a dar más de lo que pensamos si lo damos con amor. ¿Por qué? Porque en nuestra existencia está reflejado y está la firma de un gran artista. A veces las obras de teatro, perdón, disculpen, las obras de arte son pocamente valoradas porque normalmente las ve personas que no tienen ese conocimiento artístico. Pero cuando una persona con el conocimiento artístico observa, te puede decir lo que para vos no valía nada, te puede decir que vale muchísimo. ¿Por qué a veces nosotros nos limitamos y pensamos que somos poca cosa? Porque como obra de arte que somos, a veces queremos que nos valoren las personas menos adecuadas, las personas que no conocen de arte, las personas que no conocen del verdadero valor que tenemos como seres humanos. Pero ahí es donde entonces hay que aprender a apagar esas voces y dejarnos evaluar por los expertos. Y el experto es Dios. ¿Y quién más que Dios, que fue el que te creó? Entonces, vean qué bonito como dice el Salmo, porque tú has formado mi cuerpo, me has tejido en el vientre de mi madre. Te doy gracias por tus maravillas. Prodigio soy, prodigios tus obras. No somos hechos por obra del azar, no somos hechos por obra de la casualidad, no fuimos hechos por una situación o por un acontecimiento aleatorio, no. Tenemos un proyecto. Dios nos ha creado con una misión. Y la misión principal es llevarlo a los demás, ser justamente imagen y semejanza de su acción amorosa por los demás, ser instrumentos de la misericordia, ser ministros del perdón, ser ministros de la reconciliación del Señor. Eso es lo importante de nuestra vida. El entender eso nos permitirá ser capaces de no echar a perder nuestro lienzo, nuestra vida que ha sido creado con tanto amor y con tanto valor por esas manchitas de aquello que hemos recibido. De que duele, por supuesto que va a doler. De que nos lastima, por supuesto que nos va a lastimar. Pero al final del camino, cada una de esas cosas que evitamos, cada uno de esos rencores de los cuales nos alejamos, cada uno de esos resentimientos que cortamos, lo que hacen es permitir que la obra de Dios brille más y mejor en nosotros. Y nos libera de cargas que no nos permiten caminar en este duro peregrinaje que es la vida. Esto por este lado. Lo segundo,
Ya entendiendo que somos pues llamados por Dios a servirle y demás, es importante el valor del testimonio, que es lo que decía San Pablo en su primera carta a los Corintios. Para contextualizar, dice que ellos, la comunidad de Corinto, pues era altamente influenciada por todo lo que era la mitología, la cultura, la religión griega. Y obviamente los griegos ofrecían sacrificios de animales para los diversos dioses. Y pues después lo que quedara de esos grandes matanzas de animales, pues era normalmente vendido en mercados o consumido en los pues diversos templos que se ofrecían sacrificios. Y era muy normal de aquellos que iban a ofrecer sacrificio y culto a los dioses paganos quedarse ahí comiendo lo que se ofrecía. Cuando el cristiano o cuando las personas empiezan a convertir al cristianismo, pues evidentemente entienden que esa cantidad de dioses que antes valoraban y le daban pues pleitesía y adoración no eran tales, ahora había un solo Dios. Entonces se acercaban a comer de los banquetes, pero no desde un punto de vista religioso, sino como un punto de vista pues de para ir a comer como una parrillada, por decirlo de alguna manera. Esas carnes, eso que se ofrecían, se llamaban los idolotitos, o sea, eran como los sobrantes de los sacrificios de los dioses. Pero ¿qué es lo que San Pablo en este momento pues cuestiona y señala? Que justamente yo puedo tener conciencia de lo que yo estoy haciendo puede que no sea malo, pero si hay una persona que está pues empezando en los caminos de la fe, pues evidentemente puede confundirse y decir, pero como esta persona que por un lado dice que sirve a Cristo, por otro lado pues se mezclan cosas que no vienen al caso en la fe, que más bien son señaladas. Y es que es muy importante eso, hermanos, hay que tener coherencia con nuestra vivencia en la fe. Porque a veces podemos saber muchas cosas y ese saber muchas cosas nos puede llevar a adentrarnos en campos donde decimos, no, no, pero es que yo sé por mi conocimiento de Dios que esto no es así o que esto no es así. Pero a veces inclusive podemos poner en tela de duda nuestro propio conocimiento porque nuestras acciones van en contra de lo que el Evangelio dice. Y me pongo de esta manera, si en un grupo de iglesia estamos viviendo y decimos, es que yo amo a la persona con la que estoy, que es mi novia, y no me he casado, y entro en temas de fornicación, ahí es donde mi conocimiento se ve limitado porque estoy injustamente superado por una condición de pecado que no es correcta. O a veces, por ejemplo, nos puede pasar de que pues dentro de los mismos grupos podamos, de iglesia, hagamos subgrupos y podamos salir, pero tal vez salir a lugares que no son los más adecuados, a vivir las cosas que no son muy adecuadas y compartir prácticas que no son las más sanas. O por ejemplo, que yo esté en un grupo de parroquia y todo lo demás y sea justamente y me encuentro en tarareando y bailando, por ejemplo, canciones de reggaetón que con el respeto que se merecen las personas que gustan de ese tipo de música, hay letras que son totalmente sexualizadas y de irrespeto a las mujeres principalmente. Entonces, no hay coherencia entre, pues yo puedo decir, es que es solamente una canción, pero el mensaje intrínseco de esa canción genera un testimonio completamente contrario a lo que la iglesia nos ha enseñado y a lo que la fe nos ha enseñado. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque tal vez en mi caso particular, por mi formación y por mi conocimiento, yo podría decir, no, pero es que esta canción está mal, yo respeto a las mujeres, yo le doy su valor a las mujeres, pero si una persona que está empezando en el camino de la fe me escucha cantando esas canciones y bailando tal vez de maneras que no son las más pues adecuadas, aquí no se trata de entrar en un tema de que si somos pues mojigatos o no, es un tema del respeto al cuerpo como templo del Espíritu Santo. Entonces ahí es donde me toca decir, no, que por mi fe, por mis convicciones y por el testimonio que yo debo dar, tengo que cortar con ese tipo de situaciones. Pero bueno, al final también eso es un gesto de amor. Pidámosle al Señor la capacidad de amarle a Él en primer lugar, para poder así irradiar su amor a todas las personas que están a nuestro alrededor, tanto aquellas que son nuestros amigos como aquellas que tal vez tengamos algún tipo de rencilla y que justamente por ese cambio, por esa forma de actuar, tal como Cristo nos lo pide y tal como Cristo nos enseñó con su testimonio, poder cambiar también y evangelizar a otras personas. Feliz noche, bendiciones y a seguir adelante.